Muy buenas tardes, apreciados hermanos. Un feliz santo sábado. Nos alegra mucho saludarles a todos los hermanos por igual, a todos nuestros amigos también que están siguiendo esta serie sobre los argumentos de A.T. Jones en contra de la Ley Dominical Nacional en 1888, cuando presentó su argumentación ante el Senado, representado por el senador Blair, allá en diciembre de 1888. Vamos entonces después de saludarles, vamos entonces a doblar nuestras rodillas para pedir la dirección de Dios en este estudio. Es una continuación de estos temas que venimos trayendo cada sábado en la hora de la clase bíblica para poder conocer cuáles fueron los argumentos que Dios le dio al pionero A.T. Jones para impedir que la ley dominical nacional sea aprobada en todo Estados Unidos. Por lo tanto, que vaya a todo el mundo. Vamos a arrodillarnos, hermanos, entonces vamos a ir de rodillas. Bendito Padre Celestial, a usted sea el honor y la gratitud. En esta hora, Señor, le damos gracias por la vida que nos da, por el privilegio que nos da de estudiar su palabra con nuestros hermanos y amigos. Gracias, Señor, porque en estas horas santas nos podemos espaciar en esta argumentación que el pionero A.T. Jones presentó, siendo guiado por el Espíritu Santo. Argumentos poderosos que tú le diste, Señor, palabras que tú colocaste en su boca para poder defender, Señor, la libertad de conciencia e impedir que este proyecto de ley dominical de descanso y adoración obligatorios en domingo se haga una realidad. Hoy nosotros lo repasamos con el fin de saber la historia y también de estar preparados para dar respuesta a nuestra fe ante todo aquel que la demande. Sabemos, Señor, que han pasado muchos años de esto, pero que ahora, Señor, igual seremos llamados ante las asambleas, seremos llamados ante los jueces, ante las autoridades, a dar razón de nuestra fe, a testificar de lo que hemos aprendido y en lo que hemos creído. Te ruego una bendición para mis hermanos, que nos des la sabiduría del cielo para podernos espaciar en esta historia maravillosa que nos deja a nosotros un ejemplo, Señor, de la entereza que puede llegar a tener un hombre cuando se consagra a ti, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos en esta hora. Danos la sabiduría del cielo, Señor, el perdón de nuestros pecados y el amor por la verdad para seguirla compartiendo y predicando. A nuestros amigos y hermanos que ven este programa por YouTube, a los que se suscriben al canal, igualmente bendíceles grandemente, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, mis amados hermanos, el tema que esta tarde vamos a revisar en lo referente a estos argumentos de A.T. Jones se Amén. llama, se llama así, ¿no? Como lo pusimos en la invitación. Se llama la teocracia del sistema papal. La teocracia del sistema papal. La palabra teocracia para muchos quizás sea desconocida, ¿no? Siempre entendemos que la palabra teo se refiere a Dios, por ejemplo, teología o teólogo. Eh, Teología es el estudio acerca de Dios, teólogo el que estudia acerca de Dios. La palabra cracia la encontramos, por ejemplo, en la palabra democracia, aristocracia, burocracia, significa gobierno. Entonces la palabra teocracia podríamos relacionarla con un gobierno de Dios. Cuando yo voy aquí al diccionario
al diccionario bíblico adventista, busco la palabra teocracia y no la hay. No está la palabra teocracia aquí. En un diccionario común, ¿sí? Por ejemplo, en este enorme diccionario que tengo acá, en siglo XXI, dice teocracia, gobierno ejercido en nombre de Dios con preeminencia de la casta sacerdotal. Entonces allí hay un peligro, hay un veneno. Es un gobierno que se ejerce, la teocracia, un gobierno que se ejerce en el nombre de Dios, pero que tiene la preeminencia no Dios, sino la casta sacerdotal. Entonces, de esta manera, ya podemos ir entendiendo el título del tema que se llama La teocracia del sistema papal, que es una forma de gobierno que quiso imponer, impuso en un tiempo y ha vuelto a imponer y volverá a imponer el sistema papal. Un gobierno en el nombre de Dios, en el nombre de Dios para hacerle, para obligar a las personas a obedecer no las leyes de Dios ni las normas de Dios, sino los mandamientos de Roma, entre esos la ley dominical. Entonces vamos a ir entendiendo ese concepto de teocracia a lo largo de que vayamos estudiando, ¿cierto? En nuestro tema anterior demostramos, o bueno, leímos a A.T. Jones y leímos sus argumentos y quedó demostrado a través de A.T. Jones que las leyes dominicales no benefician a nadie ni benefician nada. Eso fue lo que se demostró en la clase anterior. Entonces, la última parte de las palabras de A.T. Jones de nuestra clase anterior, las repito, la conclusión donde él dijo, por lo tanto, repito, por toda consideración lógica del tema, he sostenido mi proposición de que las leyes dominicales no son para el bien de nadie o nada en este mundo. Eso fue, hermanos, la conclusión a la que llegó A.T. Jones hasta esta parte. Él demostró con argumentos que las leyes dominicales no son para el bien de nadie ni de nada en este mundo y lo único que hacían era promover el ocio, la inmoralidad y y violar la libertad de conciencia. Entonces, quedamos aquí ante esto. El senador Blair, que está representando al gobierno civil de los Estados Unidos, le hace esta pregunta. ¿Entiende usted el senador Blair, después de que escucha los argumentos de A.T. Jones, le va a decir, ¿entiende usted que este proyecto de ley dominical que estoy presentando juntamente con otros senadores y que estamos a punto de aprobar, procura hacer que cualquier persona adore a Dios? Bueno, gracias a Dios está aquí el hermano Hugo también esta tarde, al igual que mis otros hermanos, y en ausencia de Carlos Andrés, pues esperamos que nuestros hermanos intervengan. ¿Cómo entendemos esta pregunta, hermanos? ¿Entiende usted que este proyecto de ley dominical procura hacer que cualquiera adore a Dios? A.T. Jones va a responder y va a decir, sí, señor, yo afirmo que lo hace. En realidad, ¿qué hay detrás de esta pregunta? El senador Blair le está preguntando a A.T. Jones, ya le doy la palabra a hermanita Ángela, creo que es la que va a hablar. El senador Blair le está preguntando a A.T. Jones, ¿usted está entendiendo el propósito del proyecto de ley dominical?
que procura hacer que cualquier persona en Estados Unidos adore a Dios? Bueno, realmente, hermanos, aquí está el centro o la explicación del tema que se llama la teocracia del sistema papal, ¿sí? Un gobierno en nombre de Dios, pero que le da la preeminencia a la casta sacerdotal para que la casta sacerdotal se ubique por encima del gobierno civil y utilice al gobierno civil para hacer cumplir no las leyes de Dios, sino las leyes de esa casta sacerdotal, que en ambos casos, utilizar el gobierno civil para hacer cumplir obligatoriamente las leyes de Dios es improcedente, es inmoral, es violar la conciencia. Y peor aún, o al mismo nivel estaría utilizar al gobierno civil para hacer cumplir no las leyes de Dios, sino las leyes de una casta sacerdotal romana. Hermana Ángela, creo que usted estaba abriendo el micrófono para opinar o preguntar algo, hermanita. Sí, hermano, aquí el senador le hace la pregunta a Tellón y le dice, ¿usted lo está entendiendo de esta manera? O sea, eso es lo que yo entiendo cuando él le pregunta. ¿Entiende usted que este proyecto procura hacer que cualquiera adore a Dios? Y él le dice, sí, ustedes están haciendo que todo el mundo tenga que adorar a Dios obligatoriamente. Eso es lo que Ate John prácticamente le está contestando aquí. Sí, señor, yo afirmo que lo hace. ¿Y por qué decimos eso? Por lo que vamos a leer después, aquí más abajo, que no me quiero adelantar, hermano. Está bien, ok. No se olviden, hermanos, que les estaré pidiendo el favor para que me ayuden a leer y a opinar. Bueno, entonces, a la pregunta que hace Ate Jones, ¿entiende usted que este proyecto procura hacer que cualquiera adore a Dios? O sea, usted, señor Ate Jones, está entendiendo que el gobierno va a establecer una norma para obligar a las personas, cualquiera que sea, a adorar a Dios. Sería una teocracia mal infundada, ¿cierto? Porque hay una verdadera teocracia y Ate Jones la va a explicar qué es una verdadera teocracia y qué es una teocracia falsa o mal infundada, que es la teocracia del sistema papal. De eso es lo que hoy vamos a hablar, ¿cierto? Cuando Dios gobierna como gobernó en el pueblo de Israel a través de jueces, o inclusive después que el mismo pueblo pidió reyes y gobernó a través de jueces justos en el nombre de Dios y reyes justos en el nombre de Dios, esa es una verdadera teocracia. Pero muchos de los jueces y muchos de los reyes pecaron, hicieron lo malo ante sus ojos. Y entonces llegó un momento donde esa teocracia de Dios fue reemplazada por unos gobiernos terrenales con otros fundamentos. Vamos a estudiar eso esta tarde. Entonces la respuesta es, sí, señor, yo afirmo que lo hace. ¿Y qué es lo que hace? Que el proyecto dominical procura, donde se apruebe, hacer que cualquier persona adore a Dios. Eso es lo que perseguía. Y lo demostraré con las declaraciones hechas por los que estuvieron aquí hoy. Hoy estuvieron unas personas aquí que hicieron unas declaraciones y con lo que dijeron demostraron que este gobierno procura hacer obligatoria una adoración a Dios. Pero tengo que plantear otros puntos antes y aquí me propongo presentar mi argumento histórico. Quiero que todos vean que de este mismo modo que ustedes están actuando o queriendo aprobar este proyecto, quiero que todo el mundo sepa que de esta misma manera actuó el papado y el papado fue establecido en el siglo cuarto, a principios del siglo cuarto. De esta misma manera, todo lo que leo en este punto lo leeré en la historia de la iglesia del historiador Nander, tomo 2, en la edición del profesor Torrey, en Boston, 1852. Solo puedo referirme a eso por la página.
como es referido el imperio, como es referido, dice A.T. Jones, como ya mencioné hace un momentico, el imperio romano fue obligado por los principios de Cristo a reconocer el derecho de todo hombre a adorar según desee. Bueno, cuando Cristo establece el principio al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, el imperio romano se obliga con ese principio sentado por Cristo a seguir ese modelo, pero no fue por mucho tiempo, ¿verdad? Entonces, este derecho hace historia y dice, este derecho fue reconocido por el Edicto de Milán en el año 312, pero la libertad de conciencia tembló en la balanza solo un momento, solamente duró un tiempo cortico. Y luego el obispado, con ese espíritu ambicioso que desarrolló el papado, recogió el hilo y llevó adelante esa línea de trabajo que terminó en el despotismo arrogante de la Edad Media. Ese principio que sembró Cristo de darle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, solamente duró un breve tiempo. El obispado se encargó de no ponerlo en práctica y entonces dice a Jones, con ese espíritu ambicioso que desarrolló el papado, la iglesia unida con el Estado y unida con el paganismo, recogió el hilo y llevó adelante esa línea de trabajo que terminó en el despotismo arrogante de la Edad Media. Ya conocemos la historia de esa era de tinieblas espirituales de la Edad Media, esos 1260 años de persecución que según la profecía fueron acortados por la reforma protestante, pero que desencadenó millones, más de 50 millones de personas muertas. Yo quiero que vean justo cómo se hizo eso y no tendrán dificultad en reconocer la tendencia del movimiento actual. Entonces, A.T. Jones va a decir, vamos a ir a la historia y la historia va a demostrar que ese despotismo arrogante del papado se desarrolló de esta manera y entonces ustedes no va a ser difícil para nadie reconocer cuál es el propósito de este proyecto de ley dominical. En otras palabras, A.T. Jones les está diciendo al senador Blade y a todos los que están allí, ustedes están actuando con el mismo espíritu despótico del papado cuando se estableció. Y esto que están haciendo aquí con este proyecto es lo mismo que llevó al establecimiento del papado. Interesante esta situación, ¿verdad? Bueno, vamos a leer. Hermano Hugo, por favor, ayúdeme a leer. Ya A.T. Jones aquí va a citar al historiador Nander, donde dice, hermano Hugo, si está con el audio ok, confírmeme, por favor. Sí, hermano. Gracias, hermano Hugo, buenas tardes, un feliz sábado. Nander dice, De hecho, había sugerido en la iglesia una falsa teoría teocrática que se originó no en la esencia del Evangelio, sino en la confusión de las constituciones religiosas del Antiguo Testamento, que trajeron consigo una opción no cristiana de lo espiritual al poder secular y que pudo fácilmente resultar en una formación de un estado sacerdotal subordinando lo secular a sí mismo en una forma falsa y externa. muchas gracias, hermano Hugo. Bueno, en lo que va a decir A.T. Jones, nos va a ir formando a nosotros un concepto por el mismo escrito de lo que es una teocracia, ¿cierto? El historiador Nander dice que había surgido en la iglesia una falsa teoría teocrática, o sea, una falsa teocracia. Entonces, si el historiador habla de una falsa teocracia, quiere decir que hay una verdadera teocracia, ¿verdad?
Hay una teocracia, es un gobierno de Dios que le da la preeminencia a Dios en su justicia, con las leyes de Dios, equitativas. Pero hay una falsa teocracia, donde ya quita a Dios y le da la preeminencia al obispado, a la casta sacerdotal. Y esa falsa teocracia es desarrollada por la Iglesia de Roma, ¿cierto? Y que se origina no en la esencia del Evangelio, como debe ser la verdadera teocracia, sino en una confusión de las constituciones religiosas del Antiguo y del Nuevo Testamento que trajeron, dice, una oposición no cristiana de lo espiritual al poder secular y que pudo fácilmente resultar en la formación de un estado sacerdotal, subordinando lo secular a sí mismo en una forma falsa y externa. Bueno, aquí comenzamos a notar que en la teocracia, en esa teoría teocrática terrenal que le da la preeminencia a la casta sacerdotal, eh, esto va a subordinar lo secular a sí mismo en una forma falsa y externa. La trama era una teoría teocrática de gobierno que tendía a subordinar lo secular a sí mismo. En otras palabras, ¿cuál era la trama? La iglesia apuntaba a hacer que el poder eclesiástico fuera superior al poder civil. Esa falsa teocracia llevaba a que la iglesia eh, haga del poder eclesiástico algo superior al poder civil. Y entonces que los reyes y que los gobernantes se sometan a los dictados de la iglesia, a pesar de que sean el gobierno civil. Entonces la iglesia va a tener un objetivo ahora. Va a utilizar el gobierno civil para hacer cumplir sus fines. ¿Sí? A eso le llamamos en la profecía imagen de la bestia. Estos obispos teocráticos hicieron que ellos mismos y su poder fueran necesarios para Constantino. Recuerden que el emperador Constantino era el gobernador, el emperador romano, a inicios del siglo IV. ¿Sí? Estos obispos teocráticos de la iglesia hicieron que ellos mismos y su poder fueran necesarios, se hicieron necesarios para Constantino. ¿Quién? Noten, ¿quién? O sea, Constantino, a fin de asegurarse su apoyo, llegó a ser un converso político a la forma de cristianismo e hizo de ella la religión reconocida del imperio, como dice Nander más adelante. Y aquí voy a pedirle al hermano que haga su comentario, al hermano Hugo. Esta teoría vuelve a citar a Nander y dice, esta teoría teocrática ya era la predominante en el tiempo de Constantino y los obispos voluntariamente se hicieron dependientes de él por sus disputas y por su determinación de usar el poder del Estado para el fomento de sus metas. Hermano Hugo, denos un comentario al respecto de esto, o si hay algún otro hermano que quiera comentar. Bueno, Y ¿sí me escucha? bueno, allí ya lo escuchamos, hermano Hugo, adelante. Perfecto. Entonces les decía que para los hermanos que están siguiendo el estudio y para los que en diferido escucharán esta transmisión, es importante, y para decirlo en unos términos muy claros, Constantino como un político, un emperador romano y un estratega político y militar, él mira una salida muy fácil y es cristianizar todo el imperio, pero a la forma romana, ¿no? Al estilo romano. Entonces él lo que hace básicamente es construir un nuevo imperio, ¿no?
En el momento imperio, después Estado, porque usted, hermano, nos ha explicado cómo el Imperio Romano se subdivide, ¿no? Y se subdivide en estados, pero todos siguen siendo, digamos, bajo la misma estirpe romana. Entonces, Constantino hace una jugada estratégica, política, y es simplemente cristianizar el Imperio Romano, o sea, lo disfraza, ¿no? Lo disfraza de cristiano, pero muy al estilo romano. Entonces, es un imperio romano y una iglesia católica totalmente distanciada de lo que es el evangelio puro, ¿no? De nuestro Señor Jesucristo junto con sus apóstoles. Y esa forma de gobierno y esa forma de Estado es lo que hoy en día tenemos en todos los estados, ¿no? Porque lo que hizo Roma se difundió por Europa y con la llegada de los europeos a América, esos modelos europeos se copian en América. Entonces estamos en una globalización, se puede decir bajo una supremacía romana, donde Roma, a través de la Iglesia Católica, ejerce ese poder en todos los países donde se practica el catolicismo romano. Eso le podría aportar, hermano, gracias. Bueno, muy bien, muchas gracias. Vamos avanzando poco a poco, ¿no es cierto? Para ir conceptualizando esto de la teocracia. De esa, dice A.T. Jones, de esa teoría teocrática de gobierno surgió el papado. ¿De cuál teoría teocrática de gobierno? Donde dice que los obispos voluntariamente se hicieron dependientes de Constantino por su determinación de usar el poder del Estado para el cumplimiento o el fomento de sus metas. Entonces, cuando la Iglesia usa el poder del Estado para hacer cumplir sus objetivos, sus fines, sus doctrinas, entonces a eso se le llama, de esa teoría teocrática de gobierno surgió el papado. El papado no se origina con Cristo. El papado es una corrupción del cristianismo, donde el cristianismo se une con el paganismo, se une al poder civil la iglesia y utiliza al poder civil para hacer cumplir sus fines, ¿sí? De esa teoría teocrática de gobierno surgió el papado, que subordinó el poder civil al eclesiástico. ¿Qué significa subordinar el poder civil al eclesiástico? Que Están el por poder debajo eclesiástico, del poder. que el poder eclesiástico está por en sí, por debajo del poder civil. Y por eso vemos en los títulos de Roma del Papa que el Papa tiene la autoridad inclusive de deponer emperadores. Qué pena que no alcancé a mirar quién fue que abrió el micrófono, si fue la hermanita Ángela. Sí, hermano. Adelante, hermanita. No, era precisamente lo que usted dijo ahí, que el poder civil dice que subordinó el poder civil, o sea, el papado, que era el poder eclesiástico, subordinó al poder civil, o sea, que el poder civil estaba por debajo del poder eclesiástico. Exactamente, muchas gracias. Entonces el poder religioso está por encima del poder civil en esa teocracia falsa. Y recuerden que A.T. Jones les está diciendo esto a los senadores, ¿sí? Ahí están presentes todos. Y ese mismo modelo es lo que van a hacer ahora en el proyecto de ley dominical. Y dice él, y hoy es necesario precaverse contra ese mismo espíritu en los Estados Unidos, así como en cualquier otro país. Les está hablando claro, ¿verdad? Tenemos que estar prevenidos contra eso, les dijo a ellos. Quiero que vean que hay una teoría teocrática que subyace todo el programa. El señor Bateman, el senador Bateman, el senador Bateman, que esta mañana se había presentado y había dicho, el senador Bateman dijo esto,
que la Unión de Mujeres Cristianas Pro Temperancia. Hermanos, esta entidad va a jugar un papel muy importante en esta situación. Está reconocida con las siglas WCTU. W de woman en mujer, C de Christianity, cristianas, T de temperance, temperancia, y U de unión. Significa la unión de mujeres cristianas pro temperancia, representada con esta sigla. Esta entidad es muy importante, hermanos, en 1888 y ha seguido siendo muy importante en el establecimiento de las leyes dominicanas. El senador Bateman la citó a esta unión de mujeres cristianas pro temperancia. Esta unión de mujeres pro temperancia estaba haciendo algo fatal, fatal, él lo va a demostrar. Dice, el senador Bateman dijo que la unión de mujeres cristianas pro temperancia comenzó este movimiento hace poco tiempo y lo continúan promoviendo. Es un grupo de mujeres en favor de la temperancia. Aparentemente no tienen nada de malo, pero ¿qué había detrás de esto? ¿Cuál es su meta en el gobierno civil? Pregunta Atellos. ¿Cuál es la meta de la Unión de Mujeres Cristianas pro Temperancia en el gobierno civil? ¿Cuál es? Cito de la lectura mensual de la Unión de Mujeres Cristianas pro Temperancia de septiembre de 1886. Ahora T. Jones va a citar, va a tomar un escrito de esta misma Unión de Mujeres pro Temperancia de 2 años atrás para demostrar cuál es la meta de esta entidad en el gobierno civil. Cito una lectura mensual para todas las uniones locales en todo el país lo siguiente. Noten lo que la Unión de Mujeres Pro Temperancia escribió a través de su representante 2 años antes. Hermano Hugo, aquí voy a necesitar su comentario. ¿Qué fue lo que esa Unión de Mujeres Pro Temperancia escribieron 2 años antes? Una verdadera teocracia todavía está por venir. Y la entronización de Cristo en la ley y en los legisladores. Por ello ruego piadosamente, como patriota cristiana, que tengamos el voto para las mujeres y nos gocemos de que la Unión de Mujeres Cristianas Pro Temperancia haya por tanto tiempo promovido esta causa. Hermano Hugo, ayúdeme a comentar. Aquí parece que da a entender que hasta ese entonces las mujeres no podían sufragar, no podían votar. Pero había una entidad que se llama la Unión de Mujeres Pro Temperancia, que tenía un objetivo claro. Y el objetivo era de establecer una verdadera teocracia que estaba por venir, dicen ellas. Una verdadera teocracia está todavía por venir. ¿Y cuál era el objetivo de esa verdadera teocracia? Entronizar a Cristo en la ley y en los legisladores. O sea, hacer de Estados Unidos un país cristiano. Pero alguien dirá, maravilloso que todo Estados Unidos sea un país cristiano, amén. Pero hacer de Estados Unidos un país cristiano no era para obedecer los requerimientos de Cristo en la Biblia, sino para hacer obedecer las normas de la Iglesia romana, poner a Cristo dentro del gobierno, declarar a Estados Unidos como un país cristiano, para hacer obedecer las leyes de Roma, entre ellas la ley dominicana. ¿Qué opina, hermano Hugo, de esto? Bueno, hermano, como usted lo explica muy claramente, ¿no? Pero el análisis que yo hago de la orientación que usted nos brinda esta tarde de Santo Sábado es que una teocracia hecha por hombres, yo creo que es una teocracia falsa.
En el caso, tomo el ejemplo de Roma, ¿no? Roma, cuando Constantino cristianiza el imperio, se convierte Roma en una teocracia, es decir, una teocracia significa el poder, ¿no? Fijado en Dios, ¿no? Porque teos, pues significa Dios y cracia viene del griego kratos, que significa poder. Entonces, sí, maravilloso vivir bajo un gobierno de Dios, pero en un gobierno auténtico de Dios. Entonces, esa teocracia hecha por hombres se convierte en un hilo demasiado fino que si usted camina por ahí en cualquier momento, se le puede romper. Y ese hilo tan fino lo ha caminado, creo que el romanismo, ¿no? La Iglesia Católica Romana, porque para mí, yo siempre lo he dicho así, usurpan, han usurpado el poder de Dios. Han usurpado el nombre de Dios para hacernos creer y hacerle creer a todas las masas, a todo el globo, que, que son la iglesia de Dios cuando vemos que no es así. Porque en la Biblia, en la palabra de Dios va por un lado y el catecismo católico romano va por otro lado. Entonces, cuando se originan estas teocracias, haciéndole creer a la gente que eso es palabra de Dios y que es lo que manda Dios, entonces ahí es donde muchas personas caímos, digámoslo así, en un engaño milenario, en este caso de la Iglesia Católica Romana, pero que gracias a Dios y a su Santo Espíritu hoy hemos conocido el adventismo historicista donde ya estamos desaprendiendo toda esa cantidad de errores, de herejías romanas y estamos siguiendo ahora ya el verdadero evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Hermano Hugo, muchas gracias. Es muy valioso el aporte que usted hace y ayudarme a ampliar este análisis. Quizás, hermano Hugo, permítame recordar de los diccionarios comunes, como este diccionario que tengo acá. Esa teocracia que nos han vendido a nosotros es esta definición. Gobierno ejercido en nombre de Dios con preeminencia de la casta sacerdotal. Es una falsa teocracia. Un gobierno de Dios, pero con leyes humanas. En el nombre de Dios se gobierna, pero no se ponen las leyes de Dios, sino las leyes de los hombres. Una falsa teocracia. Entonces, A.T. Jones les está demostrando esto. A nosotros quizás, que no estamos muy familiarizados con los asuntos, quizás nos parezca un poquito más difícil entenderlo, pero estos son senadores y A.T. Jones es un historiador en manos de Dios, ¿no es cierto? Y él les dice, una teoría teocrática, ustedes ven, está detrás de este movimiento del proyecto de ley dominical y de este movimiento de las mujeres cristianas, de la Unión de las Mujeres Cristianas. Una teoría teocrática está detrás de este movimiento de la Unión de las Mujeres Cristianas. Y viene otra vez a interferir con las cosas civiles, a establecer una teocracia y al fin subordinar el poder civil al eclesiástico. Lo mismo que sucedió en tiempos de Constantino, el mismo objetivo lo tiene acá la Unión de Mujeres Pro Temperancia. El senador Blair le va a hacer una pregunta, pero antes de eso, eh, quiero leer un poquito aquí. Hay un comentario. La hermana Mónica nos dice, teocracia, gobierno que se consideraba ejercido directamente por Dios, como el de los hebreos antes de que tuviesen reyes. Y otra definición es forma de gobierno en que la autoridad política se considera emanada de Dios y es ejercida directa o indirectamente por un poder religioso, como una casta sacerdotal o un monarca. Gracias, hermana Mónica, esa definición. Quizás, hermanita Ángela, ayúdeme esta vez usted. ¿Qué le dice, o si mi hermano Fernando, usted está ahí al aire,
¿puede abrir el micrófono para que haga las veces del senador Blair, hermano Fernando? Quizás, sí. Perfecto. Hermano Carlos, Sí, lo que pasa es que estoy aquí afuera de la biblioteca de Darío Chandía y hay siempre ya. música, hay mucho ruido. Está bien, hermano. Gracias, está bien. Bueno, le voy a pedir entonces Hermano, hermana Ángela, adelante usted. Senador Blair, ¿cree usted? ¿cree usted que la cuestión de dar el voto a las mujeres es una cuestión religiosa? Bueno, aquí el senador va a distraer del tema que están tratando y se va a meter en otro asunto, pero bueno, Ate Jones es muy inteligente, ¿no? El senador Blair le pregunta, ¿usted cree que la cuestión de dar el voto a las mujeres es una cuestión religiosa? En realidad esto no era pregunta del tema, ¿no? Ate Jones dice, no, solo leí esto con el propósito de dar la prueba de que hay una teoría teocrática detrás de esto, como la hubo en el siglo IV para mostrar el paralelo. O sea, yo no estoy diciendo que darle o permitirle a las mujeres sufragar o dar el voto sea algo religioso o no. Yo estoy sencillamente citando para poner el paralelo, para demostrar o para probar que hay una teoría teocrática detrás de este movimiento de la Unión de las Mujeres Cristianas, la misma que hubo en el siglo IV, en tiempos de Constantino, para mostrar nomás el paralelo. Senador Blair, se me durmió el senador Blair. Hermana Ángela, Sí, un momento, hermano, que es que en este momento voy a por los lentes. Ya le leo. Listo. Senador Blay aquí. en la segunda, bueno, sí. Pero el paralelo parece implicar que la extensión del sufragio a las mujeres es por designación divina y es la introducción de una forma de gobierno teocrático. Sí, dice Ate Jones, ellas quieren la votación para que la teocracia tenga éxito. Imagínense en que Ate Jones dice, sí, ellas quieren que se les dé el derecho a votar, a sufragar, para precisamente imponer esa teocracia o que esa teocracia de la cual ellas están detrás pues tenga éxito. Por lo tanto, hermana, le Por dice al lo Senado, tanto, sí, por lo tanto, ¿estaría usted en contra del sufragio femenino? bueno, aquí este senador parece un juez rindiendo indagatoria, ¿no es cierto? Haciéndole una indagatoria. El pionero Ate Jones realmente él no iba a discutir si era correcto o no era correcto darle el voto a las mujeres. Él iba a lo que iba. Yo estaría, dice, en contra del sufragio femenino o de cualquier otra clase de sufragio para establecer una teocracia. Cualquier persona, entidad o quien sea que quiera establecer una teocracia no verdadera, sino falsa, con leyes humanas, yo me opondría. ¿Siga? Dice, pero ese no es el tema. Es posible que en este caso estas mujeres hayan expresado mal su propia idea. No, porque tengo otras pruebas. Permítame leerlas. Bueno, el senador Blair dice, un momentico, aquí no las vamos a salvar a esta unión de mujeres cristianas que quieren establecer una teocracia. No, yo tengo otras pruebas. Entonces aparece otro senador, un senador Palmer, que entonces le pregunta, ¿supone usted que ellas tenían la intención de una teocracia práctica? Bueno, pues estamos indagando a un hombre que tiene el valor y la firmeza que da el Espíritu Santo y él le dice, sí, señor, pero permítame leer algo más y verán sus propias palabras. Les voy a leer en las propias palabras de ellas lo que ustedes me están preguntando. Hermana Ángela, senador Blake,
Si estas mujeres están tratando de derrocar las instituciones del país y están por establecer un estado sacerdotal, deberíamos saberlo. Bueno, aquí el senador Blair está diciendo que si la Unión de Mujeres Pro Temperancia tienen ese objetivo, están tratando de derrocar las instituciones del país de Estados Unidos. Y entonces sí estarían tratando de establecer un estado sacerdotal, o sea, una teocracia falsa. Entonces es hora de que lo sepamos, dijo el senador. Y bueno, pues la oportunidad se le dio a T. Jones y él lo va a hacer. Entonces, él le dice, a T. Jones dice, eso es cierto. Y por esto estoy hablando aquí. Queremos que la nación lo sepa. Si ustedes estaban a ciegas, pues aquí estoy yo para demostrarlo y queremos que toda la nación lo sepa. Bueno, senador Blair, Admito que debemos seguir observándolas, dice el senador Ley. en ese aspecto sí. Y hay muchos hombres preocupados con el mismo tema. Entonces ya no son solamente la Unión de Mujeres Pro Temperancia, sino hay otros hombres también mm, compenetrados con ese tema. Y hay otros preocupados por ese tema. Muchas personas les preocupa ese tema. De otro modo, no sería peligroso, dice el senador Henry Blair. Sería peligroso de todos modos. Sería peligroso de todos modos. Una teoría teocrática de gobierno es peligrosa en cualquier lugar. Es anticristiana, así como contraria al derecho y a los principios de justicia. Entonces, A.T. Jones con lo que está diciendo nos está a nosotros ampliando el concepto de teocracia terrenal en el sentido que, como la hemos explicado, la teocracia del sistema papal. ¿Sí? Una teoría teocrática de gobierno civil, ¿no es cierto? Terrenal, es peligrosa en cualquier lugar. Es anticristiana, así como contraria al derecho y a los principios de justicia. ¿Supone usted que el gobierno del cielo es una teocracia? Bueno, aquí hay una pregunta, ¿no es cierto? El senador Blair le pregunta a ellos. A ver, ¿usted supone que entonces el gobierno del cielo es una teocracia? Hasta aquí, según lo que hemos entendido de lo que es teocracia verdadera y falsa, ¿qué diríamos, hermanos? Respondan, hermanos, con excepción de la hermana Ángela. ¿El gobierno del cielo es una teocracia? ¿Qué responderíamos ustedes, hermanos? ¿Qué hubiera respondido usted si estuviera ahí ante el senador? Adelante, hermanitos. A ver, aquí están mi Amén. hermana Elisa, Estefanía, está mi hermano Fernando, Gabriela, la familia López, hermano Humberto, María Doris, la hermana Mónica, Olguita, la hermana Soraya. ¿Supone usted que el gobierno del cielo es una teocracia? Hermanos, según lo que hemos estudiado hasta aquí, ¿el gobierno del cielo es una teocracia? ¿Qué dicen ustedes? ¿Sí o no? A Yo ver, quisiera hermanos. aportar, hermano, que algo muy corto, es que yo creo que la palabra teocracia es una palabra muy terrenal como para equipararla a lo que es el reino de Dios. Pero yo creería que Dios en su reino, nosotros viviríamos bajo el poder de Dios en su reino. Pero yo no le pondría la palabra teocracia porque a mi manera de ver y de pensar, creo que es una palabra muy terrenal y creo que el reino y el poder de Dios va mucho más allá de lo terreno, ¿no? Simplemente es mi opinión. Ya está bien. Bueno, tomémoslo en el buen sentido, ¿no es cierto? Seguramente el gobierno de Dios, pues no lo podemos comparar, ¿no? Trasciende, ¿no es cierto?, a los términos terrenales. Pero el gobierno del cielo
se podría asemejar a lo que terrenalmente, o podríamos decir que es una teocracia. Bueno, aquí Ate Jones va a contestar, dice, sí, señor, pero un gobierno civil, un gobierno terrenal no lo es. O sea, Ate Jones le está diciendo, el gobierno del cielo es una teocracia, porque se puede desarrollar bajo las normas de Dios, bajo los mecanismos de Dios, que es un Dios justo, un Dios de misericordia, un Dios de amor. Pero un gobierno civil, un gobierno terrenal, no le podemos llamar teocracia verdadera, es una falsa teocracia. Entonces, Ate Jones, el senador Blade, hermana Ángela, Entonces, ¿por qué es peligroso? los gobiernos de la tierra no son peligrosos cuando son controlados adecuadamente. Entonces, hermanos, volvemos al principio de que estableció Cristo. A Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Hermanos, el Señor ha establecido las autoridades, ha permitido las autoridades, pero cuando las autoridades se manejan adecuadamente, bueno, no son peligrosas, pero cuando la autoridad ejerce un poder que no le corresponde y trata de obligar a la conciencia, a la persona, a adorar en contra de su conciencia, pues obviamente eso se vuelve muy peligroso y termina en un despotismo religioso, ¿sí? Entonces el senador dice, Ellas solo dicen que una verdadera teocracia todavía está por venir. Se supone que está por venir un milenio. Tal vez ellas se refieran al milenio que todavía no ha llegado. Así que esperaremos algunos años antes que ellas lo reciban. bueno, aquí el senador está tratando de Perdón, defender, hermano. está tratando de defender a la Unión de Mujeres Cristianas. Y dice, bueno, ellas, la Unión de Mujeres Cristianas, solamente están diciendo que una verdadera teocracia está por venir, todavía está por venir. Y se supone que está por venir un milenio, un nuevo milenio. Recuerden que estamos en 1888. Tal vez ellas se refieren al milenio que todavía no ha llegado, así que esperaremos algunos años antes de que ellas lo reciban. Entonces Ate Jones no se queda allí, dice, pero leeré qué clase de leyes proponen ellas para que venga el milenio. Te va a seguir el juego. Voy a leerles la clase de leyes que la Unión de Mujeres Cristianas están proponiendo para que venga esa verdadera teocracia que usted le llama el milenio. Senador Blair, Hasta donde leyó, no ha tocado el tema, porque ellas dicen que una verdadera teocracia todavía debe venir y puede ser que están esperando el descenso de la nueva Jerusalén para el inicio de la nueva teocracia. bueno, hermanos, aquí Ate Jones, perdón, el senador Blair, nos está dando ya una idea de que cuando descienda la nueva Jerusalén, podría iniciarse una teocracia verdadera. Él no lo dice así, ¿verdad? Bueno, Ate John le dice no, porque ninguna verdadera teocracia puede venir por medio de leyes civiles o por medio de la política o por medio de los votos. Hermanos, esto es importante, ¿sí? Esto es importante. Ninguna verdadera teocracia puede venir por medio de leyes civiles o por medio de la política o por medio de los votos. La verdadera teocracia, haciendo énfasis en lo que el hermano Hugo dice, que quizás para llamarle al gobierno de Dios una teocracia,
de pronto sea un término muy terrenal, ¿cierto? Entendámoslo así, ¿verdad? En el mejor sentido, en el mejor de los sentidos, que el gobierno de Hermano, Dios, que el gobierno de Dios, con su justicia, su misericordia, su equilibrio, su amor, puede ser entendido como una verdadera teocracia. Ya le doy la palabra, hermano Fernando. ¿Sí? Entonces el senador le dice, eso, Eso no es de ninguna manera seguro. eso es por las escrituras. Yo no sé, yo no sé. He leído la Biblia varias veces, pero siga, le Bueno, dice a John. bueno, siga, le dice. Bueno, entonces, ahora sí, Jones va a hablar de la verdadera teocracia. Antes de entrar en esto, hermano Fernando, su comentario. Hermano Carlos, una pregunta. Si nosotros nos trasladamos en el tiempo de Abraham, cuando él sacó al pueblo de Egipto por el desierto, ¿existía en ese tiempo o podemos decir que en ese tiempo había una verdadera teocracia? Bueno, hermano Fernando, interesante su pregunta. Es justamente lo que vamos a estudiar acá. Bueno, la verdadera teocracia. Vamos a ver. Hermano Fernando, fue Moisés el que sacó al pueblo de Israel de Egipto. Sí, disculpe, disculpe. Está Moisés. bien. Está bien. Bueno, gracias, hermano. Entonces, mire, vamos a ver lo que para Ate Jones es una verdadera teocracia, ¿cierto? Para Ate Jones, bueno. Eh, bueno, hermano, me dice la hermana Gabriela, me hace una sugerencia. Hermana Gabriela, el hermano Giovanni está por allí. ¿Algún hermano que me ayude a leer también, por favor? Para darle un poquito de... Amén. Bueno, entonces, si está el hermano Giovanni, ahorita le pido la ayuda. Muchas gracias, hermana Gabriela. Ok. Miren cómo Ate Jones ahora va a entrar a explicar lo que es para él una verdadera teocracia. El gobierno de Israel fue una verdadera teocracia. Ese, ese fue a ciencia cierta un gobierno de Dios. En la zarza ardiente, Dios comisionó a Moisés para sacar a su pueblo de Egipto. Por medio de señales y maravillas y múltiples milagros poderosos, Dios libró a Israel de Egipto y los condujo a través del desierto y finalmente a la tierra prometida. Allí Él los gobernó por medio de jueces. El libro de jueces nos narra eso. Dios gobernó al pueblo de Israel, hermano Fernando, por medio de jueces, y a eso A.T. Jones le llama una verdadera teocracia. Y finalmente, perdón, hasta Samuel el profeta. Los gobernó por medio de jueces hasta Samuel el profeta, a quien cuando era niño Dios habló y por medio de quien hizo conocer su voluntad. En los días de Samuel, el pueblo pidió que quería un rey. Después de los jueces, el pueblo mismo pidió rey. Copiaron el modelo de las naciones paganas, pidieron rey. Esto se les permitió y Dios eligió a Saúl. Y Samuel lo ungió como rey de Israel, el primer rey de Israel, Saúl. Saúl fracasó al no hacer la voluntad de Dios y al rechazar él la palabra de Dios, el Señor lo rechazó como rey y envió a Samuel a ungir a David como rey de Israel. Esto es historia, ¿verdad? Y Dios estableció el trono de David para siempre. Noten que aquí Dios gobierna ahora a través de jueces, a través de reyes, los reyes fracasan y entonces nombra a David y Dios establece el trono de David para siempre. Cuando Salomón ascendió al trono en lugar de David su padre, el registro de la Biblia en Primera de Crónicas 29-23 dice así: y se sentó Salomón por rey en el trono de Jehová en lugar de David su padre.
El trono de Jehová, hermanos, está representando esa verdadera teocracia que aquí en esta tierra está ocupada ahora primero por David, ahora cuando Salomón ascendió al trono en lugar de David, primero por David, luego por Salomón. El trono de David era el trono de Jehová, porque así lo dice Primera de Crónicas 29-23. Y se sentó Salomón por rey en el trono de Jehová, en lugar de David su padre. El trono de David era el trono de Jehová. Y Salomón se sentó en el trono de Jehová como rey sobre el reino terrenal de Dios. En el reino terrenal de Dios estaba sentado Salomón. Y la escritura le llama el trono de Jehová. La sucesión al trono descendió por la línea de David hasta Sedequías, que quedó sometido al rey de Babilonia, y quien entró en un pacto solemne ante Dios de que rendiría fiel lealtad al rey de Babilonia. Pero Sedequías rompió el pacto y entonces Dios le dijo, y tú, profano e impío príncipe de Israel, cuyo día ha llegado ya, el tiempo de la consumación de la maldad, así ha dicho Jehová el Señor, depón la tiara, hermanos, depón la tiara, quita la corona, esto no será más así, sea exaltado lo bajo y humillado lo alto, arruina, arruina, arruina lo reduciré. Y esto no será más hasta que venga aquel cuyo es el derecho y yo se lo entregaré. Hermanos, Dios establece una teocracia por jueces, por reyes. Los reyes fracasan, Sedequías fracasa y dice no más, no más. Ahora va a venir Babilonia, pero ya no va a ser más una teocracia, una verdadera teocracia. Hasta que venga aquel cuyo es el derecho y yo se lo entregaré. ¿Qué será que quiere decir esto? Bueno, el reino quedó sometido a Babilonia. Después de los reyes por medio de los cuales gobernaba Dios en su teocracia, el gobierno de Dios, el reino quedó sometido a Babilonia. Aquí nos va a llevar a la historia. Cuando Babilonia cayó, siguió Medo-Persia, el reino fue derrocado por primera vez. Cuando Babilonia cayó y le siguió Medo-Persia, el reino fue derrocado por primera vez. Cuando cayó Medo-Persia y lo siguió Grecia, fue derrocado por segunda vez. Cuando cayó el imperio griego y dio paso a Roma, fue derrocado por tercera vez. Recuerden que está hablando A.T. Jones, que es historiador. Y entonces dice la palabra, no será más, no será más hasta que venga aquel cuyo es el derecho y yo se lo entregaré. Después de Roma se debe establecer el reino de aquel cuyo es el derecho y yo se lo entregaré. ¿Quién es aquel que tiene el derecho? Dice Lucas 1:31 al 33. Jesús, Llamará su nombre Jesús. Manuel. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Por eso, cuando ustedes y yo estudiamos Daniel 2, Daniel 7, Daniel 8 y Daniel 10 al 12, en esas cuatro profecías, todas terminan con el mismo suceso de imperios. Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma, Roma dividida y el reino de Cristo. Y el reino de Cristo. Y entonces dice, su reino, dice,
Este será grande, será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin, como dice Lucas 1:31 al 33. Y mientras estuvo aquí como ese profeta, entre comillas, hombre de dolores y experimentado en quebranto, la noche en la que fue traicionado, él mismo declaró, el mismo Cristo declaró: mi reino no es de este mundo. Entonces Cristo no vino a establecer una teocracia cuando Él vino. Mi reino no es de este mundo. Está por venir todavía. De este modo, el trono del Señor ha sido removido de este mundo y no será más hasta que venga aquel cuyo es el derecho, y entonces le será dado. Y ese tiempo, dice A.T. Jones, es el fin de este mundo y el comienzo del mundo por venir, la tierra nueva. Por lo tanto, mientras dure este mundo, una verdadera teocracia nunca puede existir en él. Mientras dure este mundo, no va a existir una verdadera teocracia. En consecuencia, desde la muerte de Cristo hasta el fin de este mundo, toda teoría de una teocracia terrenal es una teoría falsa. Toda pretensión a ella es una pretensión falsa. Y cuando quiera se proponga o abogue tal teoría, sea en Roma en el siglo IV o aquí en el siglo XIX, lleva consigo todo lo que es el papado o lo que alguna vez pretendió ser. Pone a un hombre en lugar de Dios. Hermano Hugo, comente. O hermanos, comenten. Sí, hermano, con la explicación que usted nos orienta, creo que queda muy claro, ¿no? Que verdaderamente una teocracia verdadera no es posible en este mundo, porque nosotros los seres humanos tenemos esa naturaleza de pronto de caer en el error, porque no somos perfectos. Entonces, una teocracia perfecta, bueno, ahí diciéndolo pues en términos terrenales, para mí un gobierno perfecto solamente puede ser posible en el reino de Dios. Y si es una tierra nueva, unos cielos nuevos, pero, pero solo puede ser posible en el reino de Dios, no en este mundo. Yo creo que, y eso es lo que yo, cuando dije que la palabra teocracia era muy terrenal, precisamente estaba pensando en eso, en que un verdadero gobierno de Dios, para de pronto no llamarlo teocracia, solo puede ser posible en el reino de Dios. Y ahí se cumple cuando usted nos enseñaba, hermano, que nuestro Señor Jesucristo dijo, mi reino no es de este mundo, es que ahí está más que claro para, digamos, para como dejar certeza en que nosotros los seres humanos, tal vez por muy buenos que seamos, tal vez por así haya buena intención en nuestra mente y en nuestro corazón de hacer las cosas bien, creo que a nosotros nos queda muy difícil hacer una verdadera teocracia, ¿no? O nos podemos acercar por muy bondadosos o por muy bueno que sea nuestro corazón y nuestro pensamiento, pero nos podemos acercar, pero que sea una verdadera teocracia, para mí, en mi manera de ver y analizar las cosas, creo que en este mundo no es posible. Así es, hermano Hugo. Entonces Hermano Carlos, voy a hacer dos Hermano, preguntas. Gracias, hermano Hugo. Voy a hacer dos preguntas. Primero voy a escuchar a la hermana Ángela en su comentario y luego hago las preguntas. Adelante, hermanita Ángela. bueno, sí, me llamó la atención donde dice, en consecuencia, desde la muerte de Cristo hasta el fin de este mundo, toda teoría de una teocracia terrenal es una teoría falsa. Toda pretensión a ella es una pretensión falsa. O sea, que lo que pretenden, una teocracia supuestamente para ellos verdadera, es falsa, su pretensión es falsa. Gracias, hermano. Bueno, hermanos, aquí, hermano Carlos, adelante, hermano Fernando.
Hermano Carlos, podemos decir que cuando Cristo venga con la nueva Jerusalén a la tierra, ahí sí podemos decir que va a haber una teocracia verdadera. Precisamente eso es lo que está diciendo el historiador y el pionero A.T. Jones, ¿verdad? Un gobierno de Dios en su justicia, en su amor, en su equilibrio, ¿sí? Y la Biblia lo ha dicho, ¿no? El tiempo cuando sea establecido el reino de Cristo. Solamente en ese tiempo. Entonces yo las dos preguntas que tengo para hacer es, la primera, hermanos, ¿qué vamos a hacer entonces con las pretensiones de la ONU, del Vaticano, de los poderosos de la tierra y de Satanás de establecer un gobierno mundial, una gobernanza mundial, un nuevo orden mundial? ¿Qué vamos a hacer con eso entonces? ¿Quién está detrás de todo esto? Hermano Hugo, opine, por favor. Detrás Hermano de Carlos, todo, yo pienso, Deme un ratico, hermano Fernando. Hermano Hugo y luego el hermano Fernando. bueno, hermano, pues cuando usted dice detrás de todo esto está Satanás, ¿no? Que siempre ha anhelado y siempre ha querido que la humanidad le brinde esa reverencia, ¿no? Por eso hasta se atrevió a tentar a nuestro Señor Jesucristo y le mostró los reinos del mundo y le dijo, si tú me adoras, todo esto te daré. Entonces, todo esto que vemos ya sabemos a quién le pertenece, ¿no? O quién es el que está luchando por este mundo terrenal, cuando nuestro Señor Jesucristo nos enseña que mi reino no es de este mundo, el que está luchando por digamos así, este reino terrenal es Satanás. Y él es el que está moviendo los hilos políticos. Él es el que abandera estas organizaciones internacionales. Y es este mismo Satanás el que llevará al mundo a un gobierno mundial donde se le adore a él, donde él tenga el manejo a través de la tecnología, ¿no? De la vida del ser humano en todas sus dimensiones, su vida familiar, su vida económica, sus estudios. Entonces, eso es lo que pretende un gobierno mundial y nosotros ya hemos visto señales de eso, ¿no? Por ejemplo, lo que pasó con el tema de la pandemia. Es como preparando al mundo, preparando al ser humano para que acepte eso y no vaya a refutar absolutamente nada. Pero el pueblo de Dios, el verdadero pueblo de Dios, nos vamos a oponer a ese gobierno mundial y a ese control y tratarán de alejarnos de Dios y sufriremos persecución. Pero bienvenido sea pues todo el sufrimiento que haya que vivir si la recompensa va a ser vivir bajo el gobierno de Dios. Amén, hermano. Entonces, hermano Fernando, escúcheme un ratito. Pregunta. ¿Ustedes creen, hermanos, en qué momento es que Satanás va a establecer su teocracia en esta tierra? ¿Qué es lo que está escrito? ¿En qué momento es que va a quedar establecida la teocracia del sistema papal? Un gobierno donde el obispado, el sacerdocio, la casta sacerdotal, la religión sea impuesta y sea utilizada para gobernar el mundo. ¿En qué momento nosotros podríamos decir que Satanás ha impuesto su teocracia terrenal falsa? ¿En qué momento, hermanos? La ley dominical. Exactamente, hermanos. Roma está a punto de recuperar su poder. Cuando toda la tierra se maraville en pos de la bestia y se establezca el día domingo como un día obligatorio para dos cosas, para el descanso obligatorio y la adoración religiosa, y se firme el decreto dominical nacional y mundial y se establezca a través de las leyes que todo el mundo debe
descansar el domingo y por lo tanto violar el santo sábado y utilizar el domingo para la adoración religiosa, entonces Satanás habrá establecido su gobierno, su teocracia. ¿Se va a cumplir? Se va a cumplir porque está escrito. A eso le llamamos la marca de la bestia. La marca de la bestia. Y nosotros tendremos que luchar contra la bestia y su marca y su número y la imagen de la bestia. Entonces, hermanos, recuerden esto. Cada vez que ustedes escuchen nuevo orden mundial, gobernanza mundial, deben asimilar esto con una teocracia que Satanás quiere imponer en esta tierra. Hermano Fernando. Hermano Carlos, no, yo pienso igual que el hermano Hugo. Detrás de todo, de este enrollo está Satanás. Y nosotros podemos ver que esto está avanzando mucho con las nuevas tecnologías, con la inteligencia artificial, con el metaverso, donde el metaverso la gente ya no van a adorar una imagen física, sino una imagen virtual, un Dios virtual. Sí, es mi hermano Fernando. Tenemos tema de la inteligencia artificial, ¿no? Estoy esperando, gracias a Dios, que mis hermanos han estado muy activos y bueno, ustedes se han dado cuenta que en estas 2 semanas de marzo prácticamente los que han predicado son ustedes, gracias a Dios. Y yo solamente estoy liderando aquí la clase bíblica. Pero, hermanos, una vez termine el mes de marzo, vamos a tener una semana un seminario sobre el espiritismo en la inteligencia artificial. Bueno, Ate Jones ahora va a seguir argumentando y va a decir, ahora leeré, bueno, recuerden que lo último que él demostró es eh, sea en Roma en el siglo IV o aquí en el siglo XIX, lleva consigo todo lo que es el papado o lo que alguna vez pretendió ser. Pone a un hombre en el lugar de Dios. Eso es una teocracia falsa, una teocracia terrenal. Poner a los hombres en el lugar de Dios en la cuestión del poder, en la cuestión del gobierno, en la cuestión de las leyes. Ahora leeré otra declaración en cuanto al propósito de la Unión de Mujeres Cristianas Pro Temperancia. A.T. Jones ya las tenía identificadas, ¿no? A esta entidad. Obviamente, detrás de esta entidad estaba el sistema papal, utilizando a las mujeres en una unión para trabajar en favor del domingo. Es del discurso anual de la presidenta de la Unión Nacional de Mujeres Cristianas en la Convención de Nashville, 1887, que dice así, es como si la Unión de Mujeres Cristianas Pro Temperancia a nivel local, estadual o estatutal, nacional y mundial, tiene un pensamiento vital y orgánico, un propósito que absorbe todo, un entusiasmo imperecedero y es el de que Cristo sea el rey de este mundo. Hermanos, este es un asunto serio. La Unión de Mujeres Cristianas también tenía un objetivo, poner a Cristo en el gobierno, decretar, ayudar para que Cristo sea decretado el Dios de los Estados Unidos. Y en ese pretexto hacer cumplir las leyes de Cristo, entre ellas el falso sábado. Entonces, A.T. Jones va a citar de un año atrás un escrito de la Unión de Mujeres Cristianas Pro Temperancia, donde dicen que esta unión tiene un pensamiento vital y orgánico, un propósito que lo absorbe todo, un entusiasmo imperecedero, un objetivo que persiguen sin cejar, y es el de que Cristo sea el rey de este mundo. Bueno, pero alguien dirá,
Pues maravilloso que Cristo sea el rey de este mundo. Si eso es lo que queremos hacer en nuestras vidas, en nuestros hogares, en nuestra iglesia, que Cristo sea el rey de este mundo. Pero ¿de qué manera? ¿De qué manera? No para hacer cumplir las leyes de Dios, sino las leyes de los hombres. En el nombre de Dios se quiere gobernar para hacer cumplir las leyes no de Cristo, sino de los hombres. Entonces, el senador Blair dice, hermano Giovanni, ¿está el hermano Giovanni conmigo para que me ayude, por favor? Que sea. Ok, Amén. entonces, y es el de que Cristo sea el rey de este mundo. Que sea, dice senador Blair, que sea. En otras palabras, amén, que así sea. Queremos que Cristo sea el rey de este mundo, pero Dios va a desenmascarar esto. Y él le repite y le dice que sea el rey de este mundo. ¿Por qué le dijo así? Que sea el rey de este mundo. Ya Cristo había dicho y A.T. Jones le había dicho Mi reino. las palabras de Cristo. Mi reino no es de este mundo, Ujú. pero la Unión de Mujeres Cristianas tiene un objetivo y es que Cristo sea el rey de este mundo. Y el senador dice, sí, amén, que sea el rey de este mundo. Pero Cristo mismo dijo, no, mi reino no es de este mundo. Vamos a ver. Senador Blair, Pero usted es un clérigo y usted nos lee la Biblia a nosotros. leeré un pasaje justo sobre este punto. No está en la misma Biblia que el tiempo cuando Cristo ha de ser rey es el presente. Interesante esa pregunta, ¿no? No está en la misma Biblia, no está escrito en la misma Biblia que el tiempo cuando Cristo ha de ser rey es el presente. Mire que este senador, pues era una eminencia, habría leído muchas cosas, inclusive ha leído la Biblia varias veces, dijo hace un rato, pero él no entendía que el reino de Cristo no era de este mundo, ni era el reino de Cristo este presente, sino que el reino de Cristo estaba en lo porvenir, que había un tiempo profético que cumplirse. Y entonces dice, no está escrito en la misma Biblia que el tiempo cuando Cristo ha de ser rey es el presente. Entonces A.T. Jones le va a contestar con un escrito está. Dice, leeré un pasaje de la Biblia en conexión con este tema, pero permítanme terminar esta cita. La cita que leyó de hace un año de la Unión de las Mujeres Cristianas. La va a repetir otra vez, pero ya completa. La Unión de Mujeres Cristianas Pro Temperancia local, estatal, nacional y mundial tiene un pensamiento vital y orgánico, un propósito que absorbe todo, un entusiasmo imperecedero, y es el de que Cristo sea el rey de este mundo. Sí, realmente, el rey de este mundo, en su esfera de causa y efecto. Rey de sus cortes, de sus campamentos, de su comercio, de sus colegios y monasterios, rey de sus costumbres y constituciones. El reino de Cristo debe entrar en la esfera de la ley a través del portal de la política. Oh, aquí tenemos un problema grande. El objetivo de esta unión de mujeres cristianas era de hacer de Cristo el rey de este mundo, pero de esta manera. El reino de Cristo debe entrar en la esfera de la ley a través del portal de la política. Qué absurdo, ¿verdad? Qué absurdo todo esto. ¿Y por qué absurdo? Lo vamos a entender. Eso enfatiza lo de rey de este mundo. ¿Sí? Establecer el reino de Cristo que entra en la esfera de la ley a través del portal de la política. Jesucristo mismo dijo, mi reino no es de este mundo. Entonces, ciertamente, la Unión de Mujeres Cristianas Pro Temperancia está en contra de las palabras de Jesucristo.
al decir que será el rey de este mundo y que ese reino ha de entrar en la esfera de la ley por medio del portal de la política. Jesucristo tiene su entrada por medio del portal del Evangelio y no a través de la política, señores. Ni tampoco el propósito termina con la convención de la Convención Nacional de Nashville de la Unión de Mujeres Cristianas Pro Temperancia. La proposición se repite en la Convención Nacional de Nueva York el verano pasado en la siguiente resolución. Bueno, aquí él les está demostrando ya con una tercera evidencia el verdadero propósito de esta Unión de Mujeres Pro Temperancia, que dice, resuelto que Cristo y su Evangelio como rey y código, o sea, Cristo como rey y el Evangelio como código, debe ser soberano en nuestro gobierno y asuntos políticos. Entonces querían meter a Cristo en la política, en el gobierno, ¿y para qué? No para que obedezcan las leyes de Cristo en la Biblia, sino para hacer obedecer las leyes de la Iglesia romana, entre ellas el descanso dominical. Bueno, apliquemos la resolución. Y noten que aquí Ate John va a hacer algo práctico. Si esto se resolvió, que Cristo y su evangelio como rey y código debe ser soberano en todo nuestro gobierno y asuntos políticos. Apliquemos esta situación que se ha resuelto. Supóngase que se adoptara el evangelio como el código de este gobierno. Es el deber de cada tribunal el de actuar de acuerdo con el código. Hay un estatuto en ese código que dice, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndelo. Y si se arrepiente, perdónalo. Y si peca contra ti 7 veces en un día y 7 veces en un día se revuelve a ti diciendo, me arrepiento, tú le perdonarás. Entonces Atellón les va a decir, bueno, si ustedes quieren hacer del Evangelio el código del gobierno y que el gobierno debe hacer cumplir eso, pues aquí vamos a poner un ejemplo sencillo. Aquí dice, si tu hermano peca contra ti, repréndele, si se arrepiente, perdónale, si peca 7 veces en un día, perdónale, si él se arrepiente, tú le tienes que perdonar. Entonces, miren, les voy a poner un ejemplo que hasta da risa. Supóngase entonces que un hombre roba un caballo. Un hombre se robó un caballo. Es arrestado, juzgado y encontrado culpable. Pero él dice, me arrepiento de haberme robado el caballo. Tú le perdonarás. Tú le perdonarás, dice el código. Y el gobierno debe conformarse al código, porque el código, que es el Evangelio, dice, perdónale. Si él se arrepiente, perdona. Es liberado, pero repite el acto del robo. Es otra vez arrestado y encontrado culpable. Él dice, me arrepiento por segunda vez. Tú por segunda vez le perdonarás, dice el código. Y si él repite la ofensa 7 veces en un día, 7 veces se roba un caballo, 7 veces se arrepiente, 7 veces le vas a perdonar. Y si él repite la ofensa 7 veces en un día, y 7 veces en un día el hombre vuelve al tribunal diciendo me arrepiento, el gobierno tiene que perdonarlo, porque eso es lo que dice, lo que la Unión de Mujeres Cristianas Pro Temperancia resolvió, que debe ser el código de gobierno. Si eso es lo que aprobaron y eso es lo que está resuelto, que el Evangelio sea el código del gobierno, pues entonces eso es lo que tiene que hacer entonces, perdonarlo 7 veces cada vez que roba. Nosotros le llamamos a eso pecar, rezar y empatar, pecar, rezar y empatar. Hermano, una pequeño aporte. O sea, si eso pasa con lo del caballo, y entonces pecar, rezar y empatar, entonces podríamos poner el ejemplo de otra manera, matar a 7 personas en el día. Entonces hay que perdonarle a eso porque ese es el código que ellas proponen, ese es el gobierno que ellas proponen, entonces sería, digamos, otra Francia,
otra revolución francesa, digámoslo así, otro descontrol. Esto sería un caos, ¿sí? Precisamente, hermana. Eso es lo que está Ah, tratando de demostrar Atellón, ¿cierto? Eso es lo que está tratando de demostrar. ¿Para qué? Para decir al final que definitivamente la teocracia verdadera nunca va a aplicar a través de las leyes civiles. No puede ser. Sigo leyendo. Cualquier sistema tal como ese destruiría al gobierno civil en 24 horas. Entonces una persona puede cometer adulterio, viene, lo perdonan, adulterio, lo perdonan, adulterio, lo perdonan. Esto no es decir nada en contra de la Biblia ni en contra de sus principios. Esto solo ilustra la perversión absurda de sus principios que esta gente quiere establecer en un sistema de legislación religiosa aquí. Entonces ahora ya, Ate Jones, qué pena con las damitas, pero este grupo de mujeres eh, están haciendo una perversión absurda de los principios de la Biblia. Están pervirtiendo el Evangelio, ¿sí? Y a eso es lo que quieren establecer en un sistema de legislación religiosa aquí, al decretar que Cristo es el gobernante de Estados Unidos y que el Evangelio es el código de gobierno de ese gobierno. El gobierno de Dios es moral, no es civil. El gobierno de Dios es moral. Y Él ha hecho provisión para mantener su gobierno con el perdón de la transgresión. Claro que Dios ha hecho provisión del perdón de la transgresión, del perdón del pecado. Pero ¿qué pasa? Pero Él no ha hecho tal provisión para un gobierno civil. Qué interesante esto. Dios ha hecho provisión del perdón en el gobierno moral, pero no en el gobierno civil. ¿Cómo entendemos esto? No se puede hacer ninguna provisión tal y que se mantenga el gobierno civil. La Biblia revela el método de Dios de salvar a quienes pecan contra su gobierno moral. El gobierno civil es el método del hombre de conservar el orden y no tiene nada que ver con el pecado ni con la salvación de los pecadores. Gobierno civil. No tiene nada que ver con el pecado ni con la salvación de los pecadores. Si un gobierno civil arresta a un ladrón o un homicida y lo encuentra culpable, la pena debe ser ejecutada, aunque el Señor lo perdone. Yo no sé, hermanos, la sabiduría que Dios le dio a Ate Jones para explicar todo esto. El gobierno de Dios es moral, no es, no es el asunto civil que ustedes quieren imponer acá con el asunto de la adoración. Si un gobierno civil arresta a un ladrón o un homicida y lo encuentra culpable, que pague. La pena debe ser ejecutada. Así él se arrepienta y Dios lo perdona. Y Dios lo perdone. Si una persona roba o mata o comete algo que lo llevó a la cárcel, está pagando la pena civil. Quizás esa persona reconoció y se arrepintió. Dios lo perdona, pero el gobierno civil debe ejecutar el castigo. Y hay una diferencia entre el gobierno moral y el gobierno civil. La teoría teocrática referida parece saturar todo el cuerpo, porque el octavo distrito de la Unión de Mujeres Cristianas Pro Temperancia en Augusta, Wisconsin, del 2 al 4 de octubre de 1888, representando 15 condados, aprobó esta resolución. Otra evidencia, considerando que Dios quiere que todos los hombres honren al Hijo, así como honran al Padre, y considerando que la ley civil que Cristo dio desde el Sinaí es la única ley perfecta y la única ley que asegura los derechos de todas las clases, por lo tanto, se resuelve que el gobierno civil debe reconocer a Cristo
como el gobernante moral y su ley como la norma de la legislación. Ellos aquí tenían un doble problema. Querían meter lo moral para hacerlo obligatorio por lo civil. Y querían hacerle pensar a la gente que querían hacer obedecer la ley de Dios, pero descartando el séptimo día de la semana y poniendo a descansar a la gente el primer día de la semana. Un doble problema tenía. Entonces, la ley que Cristo dio desde el Sinaí no es una ley civil, es la ley moral. Pero si esa fuera una ley civil y este un gobierno civil, ¿qué quiere un gobierno civil con un gobernador moral? Ustedes están haciéndole pensar a la gente que las leyes de Dios son civiles cuando son morales. Si Dios es moral, ¿qué va a hacer un gobierno moral con la parte civil? Estas excelentes mujeres deberían ser informadas de que el gobierno civil se basa en la ley civil y tiene solo gobernadores civiles. Un gobierno moral se basa en la ley moral y tiene solo un gobernador moral. Cualquier teoría gubernamental que confunde estas cosas es una teoría teocrática, que es precisamente la teoría gubernamental de la Unión de Mujeres Cristianas Pro Temperancia, como lo demuestran estas pruebas. Y cualquier teoría teocrática de gobierno desde que Cristo murió es la teoría del papado. Hermanos, aquí Ate Jones pues ya los ha bofeteado más de una vez, ¿no? Y aquí les está diciendo, cualquier teoría teocrática de gobierno desde que Cristo murió es la teoría del papado, hermanos. Por eso el tema que quisimos compartir esta tarde con ustedes es precisamente la teocracia del sistema papal. Hermano Hugo, ayúdeme a hacer un comentario al respecto de lo último que estamos comentando, por favor, si es tan amable. Y algún otro hermano adicional también, por favor. Sí, hermano, totalmente de acuerdo con que, bueno, en este mundo no es posible tener una verdadera teocracia, ¿no? Como yo lo dije anteriormente en mi comentario, creo que eso únicamente le corresponde a Dios y lamentablemente en este mundo nos hemos visto abocados a eso, a vivir en falsas teocracias. Y lo más peligroso de todo esto es cuando esas teocracias falsas se unen a las leyes civiles. Entonces, eso se convierte para mí, siempre lo he dicho en estos términos, para mí es una combinación tóxica el combinar estas teocracias falsas con las leyes civiles, porque el ser humano termina buscando en el Estado lo que tiene que buscar en Dios. Entonces, imagínense uno yendo a una notaría a hacerse bautizar. Eso no lo hacemos, eso no lo hace nadie. Cada persona, por ejemplo, en sus diferentes cultos que profieran, siempre hacen, bueno, su rito de bautismo y cada quien en su creencia, ¿no? Pero imagínese, por ejemplo, ir a una notaría, ir al Estado y decirle, señor Estado, bautíceme. Pero el ser humano comete siempre esos errores de buscar en el Estado lo que tiene que buscar en Dios. ¿Y por qué a veces el ser humano hace eso? Porque los estados se han unido con esas falsas religiones o con esas falsas teocracias. Y esa es para el ser humano es una combinación venenosa, tóxica. Y eso es lo que nosotros hemos vivido históricamente, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos. Eso es lo que les tocó vivir en estos estados. Colombia es un claro ejemplo de eso, porque Colombia tuvo también su propia teocracia, cuando la Iglesia Católica Romana cogobernaba con el Partido Conservador Colombiano.
y la Iglesia Católica Romana en Colombia tenía el poder del Ministerio de Educación. Entonces en las escuelas públicas había el cuadro de este cuadro que sale Jesucristo, no recuerdo cómo se llama, bueno, que sale con, con la mano en el corazón, hermanos, bueno, no, Cristo El Rey, El creo que, cuadro del bueno, corazón de corazón. Jesús. eso, el cuadro del corazón de Jesús, estaba en las escuelas, estaba la imagen de la Virgen, escuelas con nombres de santos, em, porque la iglesia manejaba eso. Antes en Colombia, por ejemplo, antes de que haya elección de alcaldes y gobernadores, el obispo era el que designaba el alcalde de un municipio, el gobernador, porque el partido conservador le iba a consultar al señor obispo, a quién designamos de gobernador. Entonces el obispo miraba que sea primero el primer requisito para ser gobernador alcalde en ese tiempo, ser del partido conservador. Y entonces era designado alcalde o gobernador, o sea, se le consultaba a la Iglesia Católica. Entonces ellos en Colombia, para dar un ejemplo, enquistaron su propia teocracia. Entonces en los pueblos edificaron sus catedrales o iglesias o santuarios, como lo quieran llamar, al lado del edificio de gobierno, al lado del edificio de la gobernación o de la alcaldía, porque compartían ese poder. Y ahí es donde al ser humano nos han llevado a cometer cualquier cantidad de errores cuando confiamos más en las leyes civiles o en las leyes del Estado antes que confiar en Dios. Lamentablemente, nosotros tenemos esa debilidad, ¿no? De que tal vez somos muy físicos, nos vamos muy a lo físico y siempre hemos dejado de lado ese mundo espiritual que Dios siempre nos ha enseñado en su escritura, en su enseñanza. Esto es lo que yo, digamos, a grosso modo puedo hacer una reflexión como general, ¿no? De todos estos temas, hermanos. Muchas gracias, hermano Hugo. No sé si algún hermano más quiera aportar. Quisiera terminar este párrafo que dice, estos extractos, estas cuatro evidencias que A.T. Jones presentó, demuestran que el propósito de la Unión de Mujeres Cristianas Pro Temperancia es el establecimiento de una teocracia práctica. El hermano Hugo le llamó teocracia tóxica. Muy acertado el término, ¿no? Por favor, no me entiendan mal en esto. No hay nadie que tenga más respeto o mejores buenos deseos que nosotros, los adventistas del séptimo día, dice él, para la Unión de Mujeres Cristianas Pro Temperancia, en la línea de su obra legítima. Estamos de todo corazón en favor de la unión de temperancia, de la unión de temperancia cristiana y de la unión de temperancia de mujeres cristianas. 3 uniones, hermanos. Pero no estamos en favor de ninguna clase de unión de temperancia cristiana política, ni de una unión de temperancia teocrática. Sinceramente deseamos que la unión de mujeres cristianas pro temperancia se ajustara a su texto y trabajara en favor de la temperancia cristiana por medios cristianos y no a favor de la temperancia cristiana por medios políticos, ni por la temperancia política por medios teocráticos. Yo creo en la temperancia cristiana, dice. No solo yo creo en ella, sino la practico. Practico la temperancia cristiana más estrictamente aún de lo que predica la Unión de Mujeres Cristianas en pro de la temperancia. Pero creyendo tan completamente en ella y procurando practicarla tan estrictamente como creo en ella, nunca levantaré mi mano ni abriré mis labios en algún esfuerzo para obligar a los hombres a practicar la temperancia cristiana en la que creo y que practico. El cristianismo persuade a los hombres en lugar de forzarlos. Por la pureza y el amor de Cristo,
el cristianismo atrae a los hombres en lugar de tratar de empujarlos. No es por el poder de una teocracia, sino por el poder del Espíritu Santo que el cristianismo consigue la obediencia de los hombres y la práctica de la temperancia cristiana. Así que hay de los que votaron por Petro. Hermanos, el cristiano adventista historicista le debería huir a los asuntos de política. Usted y yo no sabemos por quién votamos, no sabemos qué leyes vayan a aprobar. Y todas estas cosas, hermanos, que están sucediendo, la mayoría, hermanos, están en favor de Roma, del Laudato Si, del cuidado del medio ambiente. Y todos aquellos políticos que son elegidos tienen que someterse a los lineamientos que da un gobierno, que da el gobierno del Vaticano a nivel a través de la ONU, ¿sí? Y cuidado, hermanos, con estar nosotros perdiendo el tiempo en esas situaciones políticas. Nosotros ya sabemos que la verdadera teocracia será establecida cuando Cristo establezca su reino en el cielo nuevo y en la tierra nueva. El establecimiento de una teocracia es la meta de los principales impulsores en este movimiento en favor de una ley dominical, como lo fue la meta de los dirigentes de la iglesia en el siglo IV. ¿Y qué resultó de ese movimiento en ese tiempo? Hermanos, aquí A.T. Jones va a concluir. El establecimiento de una teocracia es la meta de los principales impulsores en este movimiento en favor de una ley dominical. Hermanos, a él le preguntaron y le dijeron, mire, voy a demostrar con datos históricos que lo que sucedió allá en el siglo IV con Constantino y sus leyes es lo mismo que está sucediendo con ustedes en el proyecto de ley dominical. El establecimiento de una teocracia es la meta de los principales impulsores en este movimiento en favor de una ley dominical. Recuerden, hermanos, que la ley dominical es una realidad. Aquí estamos hablando en 1888. De esto hace ya 136 años. Esto ha avanzado y la ley dominical es una realidad. Se va a establecer este tipo de teocracia, si es que ya no está establecida, porque este decreto en parte ya ha salido e irá a todo el mundo. ¿Sí? Entonces, dice, como lo fue la meta de los dirigentes de la iglesia en el siglo IV. Las mismas pretensiones. ¿Y qué resultó de ese movimiento en ese tiempo? Vuelvo a repetir, esta teoría teocrática, dice Nander, el historiador, ya prevalecía en el tiempo de Constantino y los obispos voluntariamente se hicieron dependientes de él por sus disputas y por su determinación de usar el poder del Estado para el avance de sus metas. Recuerden, hermanos, que el objetivo es que la Iglesia utilice al Estado, al poder civil, para establecer sus fines. Siendo esta su teoría, que resultó en la determinación de usar el poder del Estado para el avance de sus metas, surge la pregunta, ¿qué medios emplearon para asegurarse el control de este poder? La respuesta es, lo hicieron por medio de leyes dominicales. Lo hicieron por medio de leyes dominicales. Este será el próximo tema que vamos a estudiar, hermanos, sobre ese método que utilizaron en el siglo IV con Constantino, ¿sí? Cuando la iglesia usó el poder del Estado para lograr sus objetivos. ¿Y qué medio empleó para asegurarse el control de este poder? Las leyes dominicales. Entonces vamos a revisar en detalle ese asunto de las leyes dominicales, ese edicto de la ley dominical,
de Constantino, del 7 de marzo del año 321. Hermanos, si hay, primero que todo, agradecer a Dios por este momento que nos permite ampliar nuestros conocimientos, agradecerle a los hermanos que participaron, hermano Hugo, hermano Giovanni, hermana Ángela, hermano Fernando, los que aportaron. Muchas gracias. Dios les bendiga y seguiremos en esta serie, Dios mediante, el próximo sábado. Si hay alguna pregunta o aporte, hermanos, por favor hacerlo si son tan amables. Bueno, si no lo hay, entonces me gustaría, por favor, que algún voluntario, si es tan amable, pueda tomar la voz para despedirnos en oración. ¿Quién va a orar, mis amados hermanos? Amén. Hermanita Ángela, bueno, hermana Ángela, tenga la bondad, vamos a ir de rodillas para darle gracias a Dios. Oremos. Amantísimo Padre Celestial, en esta tarde estamos muy agradecidos de usted porque nos has permitido seguir adelante con estos estudios, este análisis de todo lo que pasó allá en 1888 y que es una preparación para nosotros, para que podamos seguir el ejemplo de este hombre cuando fue fiel a Alonso Tellón, cómo tuvo la fortaleza, cómo, Señor, usted lo asistió con el Espíritu Santo y le diste sabiduría para enfrentar a este gobierno, a este senador, todos estos gobernantes. Y que, Señor, podamos seguir este ejemplo, que podamos seguir defendiendo la verdad, que se nos queden grabadas estos debates que él tuvo, porque quizás en algún momento vamos a tener que defender Santo Sábado, cuando llegue el momento de defenderlo, y quizás ahora lo estamos haciendo, pero con más fuerza cuando llegue este decreto, Señor. Que usted nos dé esa fuerza, esa sabiduría, ese discernimiento, em, esa fortaleza, para que si somos llevados a los tribunales, nos acordemos en esos momentos de cómo usted, oh Padre Celestial, asistió a este pionero a defender la verdad. Señor, contamos con esa sabiduría que te pedimos a cada día para que podamos seguir adelante, predicando el Evangelio, instruyéndonos más cada día en tu palabra. Bendice, Señor, a nuestro hermano Carlos, y porque le has puesto en su mente exponer este tema tan importante para todos nosotros, y más ahora en estos tiempos que está tan cerca este decreto, está puesto ya en la mesa, y que en algún momento, no sabemos cuándo, solo usted, oh Padre Celestial, lo sabe, pero que en algún momento va a salir el decreto, y que, Señor, debemos de estar preparados para ello. Bendice a todos los hermanos que tienen sus casas en las ciudades, para que ellos puedan vender lo más pronto posible y puedan adquirir el terreno que deseen, y que usted los guíe en este proyecto, los envíes a las partes adecuadas que más les convenga para comprar, y sus terrenitos donde puedan sembrar sus propios alimentos, y los que ya los tienen sigan adelante eh, en este proyecto de tener sus propios alimentos, y que podamos todos en algún momento ya estar en el campo, y mientras que podamos salir a las ciudades a predicar, Señor. Ayúdanos a ser diligentes en la predicación del Evangelio, a dar el mensaje al mundo, eh, porque así demostramos el amor hacia las personas, porque sabemos que nuestro amado Jesucristo murió por todos, y por muchos que aún todavía no conocen la verdad, pero que son sinceros y que anhelan conocerla. Ponlos en nuestro camino para que podamos ir a ellos, encontrarnos con ellos y darles el mensaje a estas personas que están sedientas de la verdad.
Gracias, Señor, por este hermoso sábado que nos regalaste, porque hemos aprendido mucho en este santo sábado y que de ahora en adelante nos propongamos a seguir investigando, estudiando, escudriñando, cavando hondo en esta mina de verdades. Y te pedimos, oh Padre Celestial, que nos des el discernimiento necesario, el poder de tu Santo Espíritu, que seamos bautizados con él para que podamos seguir adelante, perseverando, que nos impartas mucha fe a todos. Dirígenos pues en esta nueva semana que comenzamos. Ayúdanos a hacer tu divina y santa voluntad, porque se lo imploramos en el amado y precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Al andar con Jesús en su